Continuamos. Aclarando conceptos. Un cordial saludo a los amigos y amigas de Aclarando Conceptos y ahora también a los amigos y amigas de TVX, el canal de la Resistencia. Una obra que quedó inconclusa en el gobierno anterior será al fin construida. El Boulevard Diego de Holguín, ahora a punto de terminarse justo en el tiempo proyectado. La propaganda mediática durante el desarrollo de la obra durante este gobierno ha sido de crítica destructiva, aunque de silencio cómplice con el anterior descalabro. En lugar de felicitar a las actuales autoridades, se dedicaron a sacarle defectos. Mucho polvo, muchas trabazones, no ha sido bien diseñado, aumentaría la delincuencia en esa zona, etcétera, etcétera, etcétera. Con las nuevas erogaciones, multas y atrasos, el costo de dicha construcción se duplicará y por ello es necesario hacer un recordatorio histórico. La obra fue comenzada quedando tan solo el primer tramo terminado, pero el segundo tramo inconcluso y con serios litigios, además con indicios de corrupción y con evidente incapacidad de parte de las autoridades anteriores, incluyendo a los dos ministros de Obras Públicas del gobierno anterior. Con respecto al Boulevard Diego de Holguín, el diario Colatino del viernes 23 de diciembre del 2011 puntualizaba: el gobierno anterior inició la construcción del Boulevard Diego de Holguín en mayo del 2006. Sin embargo, irregularidades con respecto a la inversión y de los recursos e implementación del proyecto se dejó inconclusa y al ministerio con muchas deudas, entre ellas sentencias condenatorias que no pudieron defenderse bien y que siendo a cargo del Estado, el actual gobierno tenía que pagar por un monto de $7 millones y un laudo adicional de $471,000. Fuera de ello, otra sentencia que este gobierno logró revocar por 5.6 millones a una de las empresas. Las preguntas principales: una, ¿cómo se cancela un contrato alegando anomalías y después se pierden las demandas? Dos, ¿cómo se abandona la obra inconclusa y no se vigila, dejando materiales a la intemperie y al hurto de las piezas? Tres, ¿cómo no se reinicia rápidamente la obra? No hay duda que las autoridades actuales, Gerson Martínez y Hugo Barrientos, merecen ser felicitados y que los dos anteriores ministros del gobierno anterior merecen ser negativamente señalados, aunque en este caso los analistas tradicionales callen. El problema es que el proyecto duplicó su costo, considerando el abandono, las multas y el costo adicional de sanearlo inconcluso y reiniciar la obra. Como dijo la prensa gráfica, desde el viernes 30 de diciembre del 2011, el 21 de noviembre de 2012, cuando el país conozca el desenlace de esta obra que ha pasado por todo un vía crucis para entrar en la etapa de reconstrucción. ¿Por qué tanto atraso y por qué se canceló el contrato del tramo 2? El primer problema lo constituyó el diseño. Incluso talaron árboles sin permiso, propiedad de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Según la prensa gráfica, el ministro de Obras Públicas de ese entonces, el 11 de julio del 2007, dijo que en breve iniciaría la mutilación con derribo de otros árboles en 4.3 manzanas alternativas de la escuela militar para darle paso al diseño original de la vía, lo cual nunca lo hizo. El auto arbitral se tardó en establecerse y durante todo el conflicto con la constructora, el MOP, según la prensa gráfica, no dio ninguna solución y nada más habló de un proceso sancionador porque terminaría por abortar el contrato con la firma constructora. Esto es, ni dicha empresa ni otra. El 26 de marzo del 2008, la prensa gráfica informaba con grandes letras: empresa derrota al MOP por Boulevard Diego de Holguín. Y la prensa gráfica continuaba: la postura del ministro anterior sobre el tema fue cambiando mientras el tiempo avanzaba y la obra continuaba en el abandono casi absoluto desde febrero del 2007. El fallo final me hizo cambiar esa constante, pues el funcionario mostró un discurso disímil, lo que le dio mayor efervescencia al conflicto entre el Ejecutivo y la compañía ejecutora. Y de esa forma, la construcción no se reanudó, quedando la obra abandonada. Y este no ha sido el único conflicto, como bien decía la prensa gráfica en esa misma fecha,
Ya se han perdido muchos arbitrajes y por obras inconclusas, todo en los gobiernos anteriores. La perfección no puede darse, pero es fácil notar cuando se trabaja con eficiencia y honradez, tratando de dar lo mejor de sí mismo. El actual MOP y su ministro Gerson Martínez puede considerarse exitoso en su gestión, claro, desde una perspectiva humana. Obras de mitigación, taludes, cárcavas y muros de contención, obras de cauce, puentes, vías paralelas, caminos rurales, caminos terciarios, reparación de calles y otros proyectos, pero de ello casi no se dice nada, con excepción de Diario El Mundo y Diario Colatino. La crítica tiene que ser constructiva y se tiene que felicitar a un funcionario capaz como criticar también a aquel que no funciona. Hay varias instituciones gubernamentales que lo están haciendo bien en este gobierno, o por lo menos mejor que en el pasado, entre otras, Relaciones Exteriores, Educación, Obras Públicas, la Secretaría de Inclusión Social, Turismo, Seguridad Pública, Economía, actualmente, etc. Hablando de la situación general del país, hay condiciones bonancibles que nos permiten considerar que el país empeora, o más bien dicho, empieza a mejorar también a pesar de la crisis internacional y de las condiciones adversas de todo país subdesarrollado. Podemos estar mal, pero ¿cómo estaríamos si no se arreglara y no se tratara las cosas con la debida eficiencia? Son dos los rubros donde se siente que estamos mal, la economía y la delincuencia, pero necesitamos hacer una acotación fundamental. La economía ha empezado a dar síntomas de mejorar. Los empleos perdidos desde el 2008 se recuperaron en el 2011 e incluso ha habido un incremento en el 2012. Las remesas empiezan a crecer y las exportaciones han aumentado. Hay buenos indicios de una mejoría en el sector construcción con acercamientos adecuados entre la empresa privada y el gobierno. El asocio para el crecimiento podría acercar a la empresa privada con el gobierno en una función económica y de desarrollo nacional, apartándose de la política partidarista que tiene que verse únicamente como un derecho individual de los ciudadanos. El segundo Fomilenio, complementado con inversión gubernamental de fondos propios que atenderá la zona costera, desarrollando el turismo y el desarrollo comercial e industrial desde La Unión hasta Garita Palmera. El gobierno está fomentando la banca de desarrollo y programa una cartera de inversiones, pero se necesita el deseo de la empresa privada de invertir de sus propios recursos y solicitando préstamos, y a la banca privada aflojar la concesión de los mismos. Se dice que el crecimiento de El Salvador ha sido el menor de Centroamérica, pero esto se ha debido fundamentalmente a que no ha habido dinero para invertir para los sectores medianos y pequeños. Y los grandes, sobre todo los políticamente alineados, no desean invertir en nuestro país y han desviado sus proyectos para realizarlos en el extranjero. Se pondera que el empleo lo genera fundamentalmente la empresa privada. Estamos todos de acuerdo en eso. Y si ésta se autodesmotiva y no invierte, después cínicamente no se le puede echar la culpa al gobierno de que no se aumente el empleo. ¿En qué quedamos? Eso no el sector privado, el fundamental y además concomitante con el desarrollo nacional. El actual gobierno ha hecho prácticamente la mayor inversión social de la historia, aunque todavía hace falta por hacer más, pero la gran empresa privada ha reducido sus inversiones en El Salvador. Los medios se han encargado de manifestar a todas las direcciones del espacio-tiempo una situación negativa magnificada y potencializada, pero con rasgo negativo de nuestro país, contribuyendo a un clima de inestabilidad y miedo desproporcionado que influye en la inversión extranjera y que a su vez tiene una calificación negativa de sus representantes salvadoreños, que son generalmente el mismo gran capital. El rumor se riega como pólvora y las mentiras y las medias verdades, todas negativas, se repiten por doquier hasta constituir un paradigma de que lo mejor es no invertir acá, cuando el consejo más conveniente es todo lo contrario. Hay mucha más seguridad en el mercado local que ir a invertir al mercado internacional todavía convulso. Fuera de eso, los bancos, como un ejemplo, el crecimiento de los préstamos acumulados en el 2007-2011 en El Salvador fue definitivamente bajísimo. Veas el porcentaje de Costa Rica, 58.5%, en Panamá el 46.7%, en Guatemala el 26.7%, en Nicaragua el 24.8%, en Honduras el 21.5%. Y este año, en el 2012,
incluso los porcentajes aumentaron, sobre todo para Honduras, y en El Salvador no pasa del más o menos 5%. Esto es a veces una mínima alza y a veces incluso una baja. Y eso que la mitad de los créditos bancarios son para consumo, en general mediante el uso de tarjetas de crédito, con intereses onerosos e incluso, aunque les desagrade, de usura. Y si a esto le agregamos que con una economía dolarizada, sin política crediticia, sin capacidad de imprimir dólares ni colones, ni siquiera moneda metálica, con una empresa privada, mediana y pequeña que no tiene dinero, y una grande que al menos hasta ahora ha desviado sus inversiones hasta otros países, se ve ahí la causa fundamental del porqué de la menor inversión hasta ahora. Sin embargo, Fitch tiene proyecciones muy positivas del crecimiento económico regional e incluso de nuestro país, que se espera que crezca un 2% en el 2012, cambiando así la tendencia. En cuanto a la delincuencia, yo admito que es problemática, pero lo es más la campaña demoledora de los medios. En el 2010 bajaron los homicidios comparándolo con el 2009, pero todos los medios ignoraron eso y lo compararon con otros años, manifestando un aumento. En el 2011 se superó por un poco al 2010, pero quedó abajo del 2009 y solo se mencionó que se superó el año anterior, sin mencionar que fue menor que el 2009. Nuestro país siempre ha sido un lugar de enorme delincuencia y crimen organizado, mucho antes que las pandillas y el tráfico de drogas irrumpieran en la región. La delincuencia presenta altibajos en los países y a veces cambia su foco de expansión. Antes era Colombia. Ciudades como Nueva York, Chicago, la Federación Rusa, etc. Hoy ha bajado la tendencia en ellas y se ha trasladado a la región sur limítrofe con los Estados Unidos por el tráfico de drogas y estupefacientes y con el creciente grupo de pandilleros maras formados en la periferia de los grandes centros urbanos de los Estados Unidos y ahora con proyección al Istmo, México y Centroamérica. El Salvador siempre ha estado en los primeros lugares de la delincuencia mundial, aún sin estos dos fenómenos. Aquí siempre se ha matado, por un trago, por un ultraje en un carro, por un parqueo, después de una violación, por venganza, por equivocación, por miedo insuperable, por entorpecer a un carro veloz, por una discusión deportiva, por 1 metro cuadrado de tierra, por deporte, por 20 pesos, por una pitada de carro inoportuna, por un choque, por no dar el celular, por darlo, por robarle el carro, por robar un reloj, por una discusión, por celos, incluso con la mujer abandonada, por un testamento, por cobrar un seguro, por una mala mirada, para no pagar una deuda, por caer mal, por aplaudir al rival en el fútbol, por placer, por venganza, por moda, por cumplir un juramento de lealtad, por ser amigo, por no serlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya Roque Dalton lo decía, los salvadoreños, los hacen todo. Los véndelo todo, los cómelo todo, los primeros en sacar el cuchillo. Sin embargo, a pesar del incremento de problemas inexistentes en el pasado, maras y tráfico de drogas, el fenómeno de la delincuencia se mantuvo detenido, creciendo y bajando con este gobierno, en pequeños porcentajes, hasta que con la tregua entre pandillas el porcentaje de asesinatos disminuyó a menos de la mitad. Sin embargo, los medios de derecha, acompañados por los sectores consecuentes con ellos, han buscado y rebuscado argumentos para criticar las medidas en lugar de aplaudirlas. El 15 de noviembre de 2012 fue un día específico, 0 asesinatos. Debería haber sido noticia de primera plana para entusiasmar a la gente, pero la noticia se ignoró en unos medios y en otros salió en forma marginal. Cuando hay asesinatos o cuando en un día sube el promedio, la gran alaraca. Tal parece, y eso sí, constituye pecado, que como que les gusta a muchos sectores, que el número de homicidios no baje para tener más material que criticar aunque fallezcan seres humanos. Debe, sin embargo, recordarse que cuando se desee el mal, rebota y que debemos luchar para esta vida, pero también para la otra. La delincuencia no debe ser manejada políticamente tratando de hundir en lugar de colaborar con el que gobierna, sea el que sea. Las disminuciones delincuenciales merecen ser aplaudibles, no criticadas. La propaganda mediática bien orquestada en forma negativa hace ver el problema como desbordante, aunque se encuentre contenido si bien parcialmente. Incluso antes de la tregua,
Las variaciones de los asesinatos en este gobierno eran a la baja o a una pequeña alza que no pasaba del 9%, cuando en México en los últimos 10 años aumentó el 1.200%, en Guatemala el 800% y en Honduras el 2.200%. Fuera de eso, el año con mayor índice delincuencial en El Salvador en la historia de nuestro país fue en 1994. Más del doble de los asesinatos antes de la tregua y más de 4 veces con los datos actuales. De eso no se dice nada. Y en su momento hasta los medios pactaron disminuir las noticias negativas a revés de ahora que se potencializan. Por favor, no sigan confundiendo al pueblo y metiéndole miedo a los inversores. Se puede consultar para refrescar su memoria los datos de homicidios del 93, 94, 95, 96 y 97, con datos escandalosamente mucho más altos que ahora y que antes de la tregua incluso, aunque se ocultan y nuestra corta memoria histórica nos confunde. Los datos de homicidio de la década de los 90 se encuentran convenientemente perdidos en las instituciones correspondientes, aunque ahí están los archivos históricos de los medios escritos para confirmarlos. Aunque se pretenda ocultar la verdad, esta siempre aparece. Si no se quiere reconocer la verdad y no se quiere colaborar, al menos no molesten engañando. Bien dice el refranero popular que más ayuda el que no estorba. El Salvador es nuestro país. Dios nos hizo nacer en él por algo. Es nuestro deber colaborar con él. Con la participación de todo nuestro país tendrá un futuro prometedor. Con el pleito constante y la polarización desgastante entre los que están en el gobierno y los que están en la oposición, no importa quiénes estén, y permanentemente, no solo en tiempo electoral, y con ese deseo de la gran mayoría de ser rebaño, tendremos futuro. Y si es así, ¿de qué clase? Muchas gracias.